Christopher James Barús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debaten distintos miembros de cada una de las naciones. Mi nombre es Christopher James Barús y este es un programa desde casa. Desde casa estamos haciendo el esfuerzo para transmitirlo. Saludo con mucho gusto y mucho cariño a la gente que nos ve en redes sociales, a la gente que nos escucha en el radio, a la gente que nos ve en Total Play, y hagan una recapitulación de quiénes son los miembros de cada generación, como lo hago en cada programa. La generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los años 40 a principios de los años 60. La generación X, aquellas y aquellos que nacieron de principios de los 60 a principios de los 80. La generación Millennial, mi generación, aunque sé que me veo más grande, pero nací del 87, son todas y todos aquellos que nacimos de mediados de los 80 a finales de los 90. Y la generación Centennial, los y las más jóvenes, son aquellas y aquellos que nacieron de finales de los 90 a la actualidad, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña de cada una de las generaciones, a quien nos acompaña representando a la generación X. Él es Jaime Contreras, él es abogado. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Christopher, agradeciéndote la invitación. Gracias, muy buenos días. A quien nos acompaña representando a la generación Millennial, a Cristal Tobar, ella es exdiputada local y federal. Cristal, ¿cómo estás? Hola Christopher, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Cristal, desde casa. Y a quien nos acompaña de la generación Centennial, él es estudiante de la Facultad de Derecho, Emilio Avilés. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Christopher. Gracias por... Gracias, Emilio. Y gracias, Jaime y Cristal. Comenzaremos con este primer bloque en donde vemos cómo Europa comienza a ver la luz ante el coronavirus. Comienza el desconfinamiento en algunos países: Italia, España, Alemania, Australia, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Hungría, Polonia, Croacia, Serbia, Grecia y Países Bajos. Poco a poco se va recobrando la actividad económica y comercial en contacto con otras personas, así como también la apertura de espacios públicos. Es un panorama de futuro no solo para México, sino para los países latinoamericanos. Recordemos que países como Italia se vivieron o siguen viviendo grandes tasas de mortandad, pero sobre todo vivieron una crisis muy importante por la falta de atención en un inicio de quedarse en casa. Pero esto es una luz para México. Aquí en México vemos cómo en algunos lados siguen organizando fiestas. Aquí en Chihuahua siguen organizando fiestas y seguimos sin hacer caso de quedarnos en casa. Jaime, ¿cuál es tu punto de vista de esto? Mira, Christopher, tras un análisis que yo he estado haciendo estos últimos días, que recibí la invitación, me he dado cuenta que es muy temprano para echar las campanas al vuelo. Por ejemplo, en España, que tuvo un problema gravísimo por no atender las cuestiones de sana distancia y distanciamiento social, estas primeras etapas o estas etapas que siguen después de la etapa 3 de su pandemia se van a llevar supuestamente en periodos de 15 días, en las cuales los primeros 15 días, que será la etapa 0, podrán salir algunos de los adultos mayores y los niños una hora al día a las calles, a espacios públicos, a ejercitarse. El gobierno de España estima que estas 4 etapas, 0, 1, 2 y 3, se va a transcurrir un periodo de 15 días entre cada ellas. Tras un análisis minucioso al término de cada una de ellas, se determinará si se extiende o si se regresa. Entonces, por darte un ejemplo, ellos están incluyendo la apertura de centros comerciales. Nosotros todos estamos en la etapa en la que los centros comerciales están abiertos, que no tengan grandes superficies. Va a seguir habiendo distanciamiento social de 2 metros. Y para darnos una idea, no incluye los establecimientos de comida, sino únicamente la comida para llevar. El aforo no será abierto en la etapa 1, es decir, después de que pasa la etapa 0, dentro de supuestos 15 días, en los cuales se va a permitir el 30% del aforo, tanto como en los centros de culto. Y la última etapa, que será para ellos la etapa 3, un estimado de 2 meses a partir del día de ayer, no, del
el día de ayer, se empezará a abrir el aforo en los lugares públicos en un 5%. Es decir, lo que vamos a vivir en el desconfinamiento, no lo que estuvimos viviendo de la existencia de la pandemia. Vamos a vivir una nueva realidad en la cual nos iremos a ajustar al desarrollo de la enfermedad. Cristal, esto es parte de que México, si seguimos en una ruta, si siguiéramos la ruta, como lo menciona Jaime, como lo hicieron en países europeos, bueno, será más corto el tiempo en el que podamos estar dándonos de alta de esta cuarentena que ya se convirtió en una cuarentena muy, muy extendida. Pero vemos mucha gente que siguen con sus fiestas, que siguen en sus eventos, algunas acciones que está impulsando el gobierno municipal para tener sanciones o acciones para esta gente que sigue sin solidarizarse con la sociedad en general, pues, sin hacer comunidad, sin hacer colectividad, y no hace caso realmente. No, Christopher. Bueno, la opinión que yo tengo es precisamente que la gente está haciendo muy poco caso a lo que las autoridades están pidiendo. En este caso se les ha insistido desde inicio, cuando todavía no se veía aquí en México, que lo veíamos como algo de que pasaba a las fronteras. Lo veíamos como algo muy lejano y que aquí no podía pasar. Después, cuando se empezaron a presentar los casos en México, se le pedía a la gente que estuviera en sus casas. Pues no hizo caso, se tuvieron que cerrar las plazas, centros comerciales, para que no tuviera a dónde salir, ¿no? Se cerraron las escuelas y bueno, ¿qué dijeron? Pues vámonos a las plazas. Se cerraron las plazas, los centros comerciales y bueno, buscaban a dónde salir, como ustedes, no sé si todavía, pero hace algunos días estaban haciendo en antena estas transmisiones de ver cuántas personas están en las plazas públicas, en la deportiva, en lugares públicos haciendo ejercicio, porque se entiende que la gente no puede quedarse en su casa porque las personas queremos convivir y es la naturaleza humana, ¿no? Pero se les está pidiendo que por lo menos un mes se haga el esfuerzo. No se hizo caso, entonces se llegaron a medidas más drásticas que, digo, es un tema de discusión muy, muy amplio, pero el tema de las multas por ir más de 2 personas adultas en un carro, el tema de las multas para las fiestas, se han tenido que ir tomando medidas cada vez más extremas porque la gente hace cada vez menos caso, ¿no? Porque como ven que va pasando el tiempo y las personas que lamentablemente van falleciendo no son personas conocidas, entonces no lo ven como algo que es realmente posible y que es algo que está matando miles de personas en el mundo, pero como no son personas conocidas, entonces no hacemos caso. Emilio, el pasado fin de semana me mandaron algunas fotografías de cómo el tianguis de la San Jorge, de la Dostoyevsky y varios tianguis en donde se congrega muchísima gente siguen abiertos o siguen sin tomar medidas. Ahora, también recordemos que hay muchísima gente que vive al día, que vivimos al día, y que muchas de las veces la informalidad es la única fuente de ingresos para poder subsistir. Entonces, muchos de ellos se les preguntaba en algunos medios, decían, ¿por qué sigues abriendo tu tianguis? Y dice, es que si no me muero de coronavirus me voy a morir de hambre. ¿Cuál es su punto de vista, Emilio? Sinceramente, en ese sentido coincido con ellos, Christopher, porque, pues, de alguna manera, si se hiciera un confinamiento total, o mejor dicho, una cuarentena total para algunas personas que viven día a día, que si ellos no trabajan un día, no comen al día siguiente, pues yo creo que también lo mismo en a lo mejor equiparación de necesidades. Pienso que a veces no lo vemos o no lo vivimos porque pues quizás no nos encontramos exactamente en la misma situación que esas personas. Entonces, también al mismo momento en el que nos toca hacer con la sociedad contagiada, con esta polémica internacional, en el sentido de no salir, de resguardarnos, de cuidar. Creo que también tenemos que ser empáticos con aquellas personas que, como nosotros, pues tenemos que
tenemos que estar por lo menos buscando en las calles la manera de, y digo, todavía sí, creo que si nos situamos en los yanquis, que son personas que están cotidianamente y que tienen que hacerlo de manera forzosa para sobrevivir, creo que coincido totalmente con lo que tú dices, Christopher. Y además, pues creo que si se hace de alguna manera ordenada, si se hace de una manera, pues, con protocolos, con cuidado, no creo que haya el mismo riesgo que pues andar en un centro comercial comprando, comprar, no sé si me explico. Es decir, personas que están ahí vendiendo todo el día, quizás si lo hacen con cuidado, no creo que haya el mismo problema que con otras personas, a lo mejor comprando los lados. En España tomaron medidas de multar, de meter a la cárcel, tener acciones un poquito más rigurosas para que la gente no lograra salir. Hace un par de semanas tuvimos un programa con personas de Venezuela, de Paraguay y de Barcelona, España, en donde veíamos cómo era distinto la forma en la que lo estaban manejando en sus países, pero en España, sobre todo en Barcelona, decían, nosotros para ir al súper, para ir a la tienda, para ir a cualquier lado, tenemos que mostrarle el ticket a las autoridades, a los policías que andan dando los rondines, porque si no nos llevan a prisión. ¿Creen que tenemos que llegar a esas medidas de manera breve, Jaime? Mira, todo depende del desarrollo de la enfermedad. Se ha estado demostrando de científica con datos numéricos muy claros que el número de contagiados es mucho mayor a las cifras que nos presentan el gobierno. ¿Por qué? Porque lógicamente, eso sucede en todo el mundo, lógicamente no se pueden hacer todas las pruebas necesarias porque en primer lugar no existe el número de pruebas necesarias para hacérselas a toda la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que cuidar principalmente, y coincido con mi compañero Millennial, es que debemos de tomar las medidas necesarias, sobre todo en una economía con alto porcentaje de informalidad, para que el desarrollo de esta economía no se estanque y no caigamos en un problema de economía familiar. Es decir, el mayor grado de contagio se viene dando en los centros de atención a enfermos. ¿Y qué pasa por qué pasa esto? Porque en primer término se siembra el pánico cuando tú comienzas a hacer pruebas y resulta que un alto número de la población se encuentra infectada. Esto no significa necesariamente que van a presentar síntomas graves. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, si llevamos las medidas necesarias de control de sanidad en los establecimientos formales e informales, podemos paliar un poquito el golpe económico. Que Muy se va a bien. venir Cristal, sí. Cristal, en una sola palabra, en México tenemos que, o se tiene que tomar un poco de mano más dura para que la ciudadanía hagamos caso. En una sola palabra, ¿cuál es su punto de vista? Espero que no. Espero que no, pero ya no en una sola palabra, pero la tendencia no solo en México, sino mundial va a todo lo contrario, ¿no? Hay muchos países en los que definitivamente han tenido que sacar a las calles a la fuerza pública porque no hay de otra, ¿no? Y la gente se siente ofendida de que la fuerza pública los meta a sus casas porque se está muriendo la gente. Entonces, la verdad es que es lamentable, pero te voy a poner un ejemplo. Yo cuando he tenido que ir al Congreso, que ha sido con todas las medidas, en la plaza que está en el centro, es que está entre el Congreso y la presidencia municipal, ahí está lleno de gente todavía, adultos mayores y niños, comiendo y tomándose un refresco y un helado en la plaza pública. Cuando hemos visto, por ejemplo, y no en otros países, en México, en Coyoacán, lo que han hecho es cerrar esa plaza para que no haya gente. Si no hay lugares a donde ir, la gente por lo menos no va a estar unas personas con otras. Entiendo el tema perfecto de la economía y hay que tratar de activar la economía local, sobre todo con el comercio local, los pequeños comercios que son los que van a batallar más para sobrevivir a esto. Para todos va a ser un golpe duro, obviamente, pero hay que tratar de activarlo con ellos con todas las medidas.
pero quienes no están haciendo caso no son esas personas de los pequeños comercios. Las personas que no están haciendo caso son las personas que hacen las fiestas, son las personas que se salen en sus carros hasta van llenos. O sea, por eso fue la intención de no más de 2 adultos en un carro, ¿no? Para que no se suban todos los jóvenes. Y bueno, ya sé que no fue que fue más de una sola palabra, pero imposible decirlo en una sola palabra. Claro que sí. Lo que pasa es que en la plaza, la presidencia municipal puso un lavamanos muy eficiente para que la gente estuviera ahí lavándose las manos y ya con eso tienen para poder estar bien. Vamos a un corte y continuamos entre generaciones. Regresamos. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos entre generaciones desde casa con el siguiente bloque, cárceles en El Salvador. La autorización del presidente Nayib Bukele del uso de la fuerza por parte del ejército a la policía para aprender a los pandilleros. Esto es parte de una campaña de guerra contra las pandillas. Recordemos que la Mara Salvatrucha y muchas otras más son de El Salvador. Y las medidas de control aquí abre una gran incógnita. Es la violación a los derechos humanos. Es para disminuir los asesinatos en las cárceles y sobre todo la contingencia de salud y la falta de medidas sanitarias al interior de las cárceles. Aquí abre una dicotomía muy marcada. Es preservar el orden y el bien común, menciona el presidente Bukele, y la seguridad de los ciudadanos justifica atentar contra los derechos humanos de los miembros de las pandillas. Jaime, ¿se podrá justificar? Mira, yo creo que no, porque atenta a los más fundamentales principios de derechos humanos. En mi opinión, el presidente Bukele ha hecho uso de excesivo de la fuerza, del abuso contra la gente que está privada de la libertad, sobre todo aquella que se encuentra en proceso, porque podemos estar hablando en general de gente que no ha sido condenada, y creo que sus medidas después de un golpe o autogolpe de Estado en febrero de este año, en el que obligó a la Asamblea Legislativa de El Salvador o trató de obligar a la Asamblea Legislativa de El Salvador a aprobarle un préstamo para seguridad. A mí me parece que el presidente Bukele está haciendo uso de un populismo de derecha para tratar de agradar, y agrada en principio a sus ciudadanos. Tiene un alto índice de popularidad, pero me permito opinar que este índice de popularidad está siendo llevado a través de prácticas fascistas y, repito, populistas de derecha. Emilio, los delitos de los maras le dan carta blanca al gobierno para actuar de esta manera, y vamos a aterrizarlo un poco, que qué pasaría en un escenario hipotético, en un escenario crónico, si pasaría aquí en Chihuahua o acá en México. Es decir, justifica la acción, la intervención del Estado, aún así violando los derechos humanos o en la rayita de los derechos humanos, lo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Emilio, creo que perdimos el audio de Emilio. Cristal. No, yo creo que no, bajo ninguna circunstancia. La verdad es que se supone que la autoridad, sobre todo las policías, están capacitadas eh, pues se supone, deberían de estar capacitadas para detener, para procesar, para tener un buen sistema de justicia, etcétera, etcétera. Pero bajo ninguna circunstancia se podría permitir el uso de la fuerza letal contra un grupo con el que definitivamente han batallado por años. Es algo que presidente con presidente han batallado. Podría decirse un símil con sus proporciones guardadas, obviamente, el tema del narco aquí en México, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son los narcotraficantes en todos los estados en México, y siguen matando y siguen asesinando y siguen vendiendo droga, etcétera, etcétera, y siguen ahí. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero para eso hay leyes y primero para eso hay derechos y tienen que respetarse. Y sí, efectivamente, creo que es una medida que ha generado
populismo, como lo generó Donald Trump con el tema del muro, como lo generó Donald Trump con el tema de los mexicanos, de los latinos. Obviamente, no sé por qué esa idea del racismo y de la intolerancia y de hacer enemigos a unas naciones con otras siempre va a generar moverle a la gente una empatía muy extraña, pero creo que sí es algo que este presidente está generando en esta ocasión. Pero creo que más allá del tema de las pandillas debería de revisar el tema de por qué hay tantas pandillas, porque es que tantas personas se están uniendo a las pandillas. O sea, algo socialmente importante está sucediendo en ese país, en esos países, para que haya tantas pandillas y no lo haya en otros países. Entonces creo que en lugar de usar la fuerza pública debiera irse hacia atrás y tratar de resolver el problema social y no implementando la fuerza pública que va contra los derechos humanos totalmente. Todas las personas merecen la oportunidad aparte de ser juzgadas y de tener la oportunidad de la defensa y él no está dando esa oportunidad. Jaime, vimos cómo al inicio del gobierno, el presidente Andrés Manuel, vino un apoyo directo para el gobierno de El Salvador, efectivamente para lo que menciona Cristal, y es poder combatir o intentar combatir el origen de las pandillas para evitar que las futuras generaciones o las mismas actuales tengan empleo y no se vieran seducidas por irse a las bandas delictivas como lo son los Maras Salvatrucha o varios que existen. Sí, mira, yo creo que el presidente López Obrador identificó claramente el problema, porque el problema de los maras salvatruchas vino a repercutir cuando fueron reclutados por grupos delictivos nacionales. Yo quiero hacer un poquito de historia. Entre finales de los años 70, 79 hasta el 92, hubo una guerra civil intestina en el estado de El Salvador. Lo perdimos, Bueno, vamos con Emilio. No, ya. Me fungió como Te nos caíste, Jaime. perdón. Emilio, ¿cuál es tu punto de vista? Parece que ya te tenemos. Estos son los problemas técnicos desde casa. Una disculpa para la gente que nos ve y que nos escucha. Emilio. ¿Se escucha ya bien el audio, Christopher? Sí, muy bien, Emilio. Ok, muy bien. Mira, pero a mi punto de vista no logré escuchar los puntos de vista de ambos compañeros por cuestiones técnicas. Pues, de alguna manera, pues, sí se violan derechos humanos frente a las medidas que está tomando el presidente Bukele. Pero también, sin caer en los extremos, sin llegar a los extremos, también considero que, pues, si no se medidas de mano dura con personas, con delincuentes, con muchas veces seres humanos que atentan contra la misma humanidad, de sus mismos miembros de su sociedad, de mujeres, niños, personas comunes y corrientes que están tratando de sobresalir día con día. Si no se asumen actos de mano dura contra ellos, pues creo que no van a entender. Entonces, por una parte, digo, sí se violan derechos humanos, pero por otra, digo, creo que es necesario. Entonces, y si las mismas pandillas, los maras salvatruchas, no tienen respeto por el gobierno, no tienen respeto por la autoridad, no tienen respeto por la misma. Seguimos con problemas técnicos, una disculpa. Parece que tenemos bien a Cristal. Cristal, mencionaba Emilio que pues, hay que tener mano dura porque estas personas, a final de cuentas, atentan contra la vida de otras personas y se organizan desde las cárceles, desde las prisiones, para seguir controlando su negocio hacia afuera o seguir extorsionando gente hacia afuera. Y vámonos a un caso de aquí del estado de Chihuahua. Aquí vemos cómo muchas de las cárceles siguen trabajando o en el país hacia afuera. Claro, justo me ganaste el ejemplo, pero es totalmente eso, ¿no?
Estoy leyendo aquí el tuit que puso el presidente. Dice, el uso de la fuerza letal está autorizado para la defensa propia o de la vida de los salvadoreños. Es decir, si ellos consideran que en algún momento, y no debe haber pruebas, o sea, si yo lo interpreto, que en algún momento mi vida está en peligro, pues la fuerza letal es la muerte, ¿no? En este caso, decía el compañero Emilio que le hacen daño a otras personas. Todas las personas que están en la cárcel, por algún motivo, le hicieron daño a otra persona. ¿Por qué? Porque lo secuestraron, porque lo violaron, porque lo torturaron, porque le robaron algo, porque le hicieron daño a otra persona. Todas las personas que están en las cárceles en el mundo le hicieron daño a otra persona. Pero aún así todas esas personas merecen la oportunidad de tener un juicio justo y una condena como tal, y cumplir esa condena. Hay países como Estados Unidos que tiene la pena de muerte, en la que países como México no estamos de acuerdo precisamente por el tema de derechos humanos, pero si ese fuera el caso y nos fuéramos, porque están haciendo uso de la fuerza pública letal, es decir, cada vez que un militar vea a una persona tatuada y rapada, va a hacer uso de la fuerza pública letal porque le dijo que se fuera a su casa y no hizo caso. Creo que es exceso, o sea, totalmente excesivo que se haga uso de la fuerza pública letal, porque es algo que lamentablemente nosotros hemos visto con el vecino país de Estados Unidos, donde hacen uso de la fuerza pública letal con los mexicanos, con los migrantes, y nosotros siempre hemos estado peleando por algo que no sea de esa naturaleza. Vemos como las cárceles de México definitivamente son controladas, siguen mandando, aunque los narcotraficantes, aunque quienes están en las cárceles siguen mandando hacia afuera. Y creo que más bien ese es un tema de corrupción, no es un tema de matar personas, no es un tema de derechos humanos. Creo que es algo totalmente diferente. Es un tema de corrupción que debe de combatirse como tal. Y bueno, ahí hay que ver es otra discusión completamente diferente a la que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero definitivamente no hay razón alguna desde mi punto de vista y de los derechos humanos que lleve la justificación del uso de la fuerza letal. Jaime, pero mencionábamos ahorita y lo mencionabas tú, esto le termina funcionando en popularidad al presidente Nayib. Es decir, es un joven de 32, 33 años, el presidente de El Salvador, y que muchos dicen que es el rockstar en su país del Twitter y gobierna para la popularidad. Entonces, si esto le termina funcionando al presidente en popularidad, o incluso aquí en México existen algunas voces que dicen, a ver, esta persona hizo daño, hay que irse con todo el peso de la ley. Y si es posible, con la muerte, con la muerte. Hay mucha gente que cae en esos excesos. Si a él está funcionando en popularidad, entonces lo está haciendo bien. O por eso sigue haciéndolo, Jaime. Mira, me repetiría al ejemplo de la popularidad de Hitler, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este tipo de acciones sean aplaudidas, aun cuando sea por la mayoría de la población de El Salvador, no significa que está bien. Retomo la primera pregunta que me hiciste ahorita y yo concluyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador identificó de manera clara el problema de El Salvador, puesto que se va a atacar el origen del problema, independientemente de que estas organizaciones delincuenciales se hayan iniciado después de que las Fuerzas Armadas oficiales del Estado de El Salvador reclutaran niños y jóvenes para incorporarlos a la defensa de un Estado neoliberalista, que fueron entrenados, además, que se revierte después con una migración masiva hacia los Estados Unidos, en la innombrable Escuela de las Américas, donde aprendieron prácticas inhumanas, salvajes, de tortura, de asesinato, de sicariato. Entonces, creo que el presidente Bukele no ataca el origen económico, de condiciones económicas de su población, para tratar de hacer que esta avance lo particular.
la popularidad, al final de cuentas, no debe ser el eje rector de un gobierno, porque pues, Hitler era demasiado famoso también cuando estaba haciendo las acciones del Holocausto. Entonces, yo creo que sin irme a ese extremo de El Salvador, pero podría estarse dando una similitud o un paralelismo. Emilio. Listo, Christopher, aquí. Coincido totalmente, de hecho, con eso no, digo, ejemplos Hitler y Bukele, pues no creo que sean del todo muy parecidos. A lo mejor desde el punto de vista con respecto a la popularidad, podría aceptarse, podría aceptarse un poco más, pero el la popularidad de Bukele a mí no me cae muy bien, me parece que su popularidad, sus seguidores en Twitter lo han ido convirtiendo un poco soberbio, pero no creo que él deje para tomar las medidas. Digo, ayer veía que le dio la instrucción al director de los centros penitenciarios que cerrara las celdas y que empezara a tomar las medidas que ya se están tomando, pero la instrucción la dio por vía Twitter. Entonces, dices tú, bueno, que sea joven y que la mayoría pues de su voto duro sea joven y todo, pero creo que hay que tomarse esa formalidad. Y con respecto a lo que se comentaba con anterioridad, antes de que tuviéramos los problemas ahí técnicos con respecto a la protección de los derechos humanos de los convictos, los maras, que están ahí en El Salvador, y se comentaba que pues no podemos esperar que solamente por ver a una persona tatuada, quizás calvo o pelón, ya pudiéramos que es un delincuente. Por supuesto que no, yo tampoco coincido con eso y no considero que sea así. Y precisamente lo comentaban, que él autorizó la fuerza letal, pero solamente si se encontraba en riesgo la vida de las fuerzas policíacas o no que se utilizara la fuerza letal para cualquier persona que fuera tatuada por las calles. Creo que pues ahí sí coincide también. Yo creo que sí está un poco bien allí. Por el otro lado, también querer aprovecharse de su popularidad y pensar que su gobierno está en orden solamente por tener muchos seguidores en Twitter, no creo que sea, no creo que sea lo que estoy cuando. Muy bien, vamos a un corte y continuamos entre generaciones. Regresamos. Entre generaciones. Oh, oh. Continuamos entre generaciones desde casa. Gracias por la paciencia a la gente que nos escucha en 102.5 FM, así como también la que nos ve en redes sociales y nos escucha en Total Play. Las fallas técnicas son naturales porque estamos desde casa y créanme que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para traerle un mejor programa, su programa Entre Generaciones. Este tercer bloque, la tasa de mortalidad por el COVID en el estado de Chihuahua. Tenemos una tasa de mortalidad del 6.9%. En el estado de Chihuahua es del 23.3%. Estados con mayor índice de muertes es el estado de Chihuahua, Guerrero, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Baja California. Las cifras hasta el pasado 2 de mayo es que son 452 casos confirmados, de los cuales 88 personas desafortunadamente han perdido la vida. ¿Es una irresponsabilidad social o la falta de capacidad de los hospitales? Y yo te pregunto, Cristal, ¿esto también tendría que ver con el factor INSABI, algo que se debatió en pasadas semanas por acá? ¿Nos afecta ese rechazo y hoy en día estamos pagando los platos rotos? Porque estamos en los índices más altos de muertes del país. Sí, fíjate que este tema lo platicaba el día de ayer, si era precisamente desabasto o en el caso de los hospitales o de los ciudadanos. Y yo decía que de los dos, de ambos.
pero en el caso de Chihuahua la ocupación en los hospitales no está, me parece que ni al 70%, lo que han reportado las autoridades, ¿verdad? Porque no tenemos forma de saberlo si no es a través del reporte de las autoridades. Y yo decía que por parte de ambos, porque bueno, efectivamente no se tienen las medidas necesarias de protección para quienes trabajan en los centros de salud. Hemos visto que cada vez hay más y más personal médico que ha estado contagiándose, lo que significa no que haya camas ocupadas, sino que hay un problema real en el sistema de salud, porque no tienen las medidas necesarias de seguridad ni siquiera para las personas que operan en él. Ya no podemos decir de las personas que somos derechohabientes, ¿no? Eh, y en el caso de que sea responsabilidad social, definitivamente sí. Eh, no tiene que ver con el tema de la mortandad. ¿Por qué? Porque nosotros somos el de los estados con más contagios, pero no con los estados con más muertes. Entonces no tiene que ver mucho ese tema de la responsabilidad social con el tema de la mortandad, pero sí con el tema de la responsabilidad social definitivamente, porque hablábamos de la semana pasada del número de llamadas que se hacen a la policía para reportar las fiestas, las carnes asadas, que incluso tienen bandas, etcétera. Y lo vemos en todos los niveles, en todas las colonias, en todos los niveles sociales, ya sea medio, bajo o en niveles económica, fraccionamientos que tienen un estatus económico social más alto. Se ve en todos. Es una irresponsabilidad social y vuelvo a lo que decía al inicio del programa. Se han tenido que ir tomando cada vez medidas más graves que la ciudadanía lo ha estado tomando como una ofensa hacia su persona por las medidas que se han tomado, pero es porque las personas no han hecho caso. Si desde un inicio las personas se hubieran estado en su casa un mes, tal vez ahorita estaríamos a punto de ir poco a poco reactivando la economía y reactivando el comercio y reactivando los trabajos con medidas en las que, por supuesto, las personas en más riesgo fueran las últimas en salir, pero reactivándolo. Pero como no fue así, las personas todavía hoy en día siguen en la calle y no estoy hablando de las que lo hacen por necesidad, sino las que lo hacen porque no quieren hacer caso. Se ha tenido que ir extendiendo la cuarentena y no sabemos realmente si va a durar este mes o cuando estemos a punto de terminarlo nos van a decir pues otros 20 días, ¿no? Porque definitivamente hay irresponsabilidad social, tremenda irresponsabilidad social. Chihuahua es uno de los estados en los que menos se ha respetado la cuarentena y sí hay un tema importante de salud en cuanto al recurso, porque no es posible que las personas que son los encargados de cuidarnos no tengan ni siquiera las medidas necesarias y que sean ellos mismos los que están comprando sus equipos, que son equipos que no les van a durar toda la cuarentena, son equipos que muchas veces son desechables y eso viene de su bolsa y es algo que sí debería de estar viendo el sistema de salud. Jaime, ¿el factor Insabi crees que afecta, así como también somos el estado o uno de los estados con mayor índice de muertes? Sin embargo, nuevamente, como lo decíamos hace un momento, la gente sigue haciendo fiestas. No importa si lo hace en una colonia popular o lo hace en un fraccionamiento residencial. La gente sigue haciendo fiestas. La semana pasada tuvimos un programa en donde mencionábamos que solo en el fin de semana pasado se dieron más de 680 llamadas a la policía municipal porque estaban haciendo fiestas, 680 fiestas, es decir, casi en el plano electoral, una fiesta por sección de ese tamaño. Mira, Christopher, yo creo que es responsabilidad tanto de las autoridades como de la población. Es una responsabilidad compartida. Sin embargo, hay que hacer distinción entre la tasa de letalidad, porque esta se mide entre las definiciones de los casos positivos que se vienen presentando. Es decir, en tanto no comience a avanzar el desarrollo y final de esta etapa 3, que es la de mayor contagio, no podemos determinar en realidad cuál es el índice de letalidad, puesto que no se han hecho todos los exámenes necesarios para determinar cuánta gente está contagiada, porque repito,
la mayor parte de la gente contagiada no presenta síntomas graves de este virus. Y coincido con Cristal, y es una responsabilidad. Chihuahua ha hecho poco caso de las medidas que se les han pedido adoptar, ¿verdad?, para la seguridad propia y de la comunidad. Emilio, ¿cuál es su punto de vista, Emilio? Mira, pues desde el momento en el que Chihuahua, como estado, hemos superado a Italia y a España en la tasa de mortalidad por el COVID. Digo, dos países que sufrieron una gran crisis por la ineficiencia del sistema de salud. El que hemos superado a esos países creo que sí es un dato un poco preocupante. Y a decir verdad, Nuevo León, que es un estado que tiene más población, tiene menos número de decesos. Nuevo León tiene 14 y nosotros, si no me equivoco, debemos tener como unos 75. Entonces, lo que a mí me preocupa, todos los 398 casos por coronavirus, ha habido, me parece, 3 recuperados. Entonces, hasta hoy, 3 recuperados. Ayer me parece que no había ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que, digo, entiendo que se esté haciendo todo, que se esté haciendo el mayor de los esfuerzos, pero que no puede haber al menos una tercera parte de los casos confirmados y activos, una tercera parte por lo menos recuperada? Eso es lo que creo que digo, sí hay responsabilidad social, sí hubo el fin de semana pasado 680 llamadas a la policía municipal y sí quizá podamos ser irresponsables en ese sentido, pero también sí porque la mayoría de los casos están en Juárez, entonces creo que los iban a ser Juárez, o digo, nosotros tenemos alrededor de 1 millón de habitantes y del millón de habitantes, si no me equivoco, ha habido 100 casos. Entonces, hasta donde yo, por lo que veo, no son altos los números. Y todavía, si nos vamos un poco más allá, en Suecia se están haciendo diferentes prácticas para mantener protegida a la gente con respecto al contagio. Y la manera en como ellos, que es la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva, es haciendo que toda la gente salga a las calles para generar anticuerpos. Entonces, también creo que si solamente estamos resguardados en nuestras casas y con el miedo de ser contagiados, podemos incurrirnos a algún otro problema de salud. No estoy diciendo que tengamos que salir. Lo que estoy tratando de decir es que creo que también se está manejando hacia la sociedad de que en Chihuahua somos muy irresponsables, que en Chihuahua no estamos haciendo las cosas bien, que en Chihuahua está mal, Chihuahua aquello, y creo que pues no es reactivar la ciudadanía. Es mi punto de vista, Christopher. Cristal, yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad social y también tiene que haber una buena acción por parte del Estado, pero ¿cómo hacerle para poder equilibrar esto? Porque la ciudadanía terminamos echando culpas por algo, entonces tenemos que buscar a quién echar la culpa. Si se está muriendo gente, luego queremos que López-Gatell nos diga si son las cifras verdaderas o no. Si está pasando esto, queremos que el gobierno o el Estado nos solucione aquello. Y cuando la gente está haciendo fiestas, escuchamos expresiones que dicen, bueno, pero es que están tomando las medidas adecuadas. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Cristal? Efectivamente, siempre hay que echarle la culpa a alguien. La culpa no es así como algo que tú traes aquí cargando. No sé, siempre hay que aventársela a alguien porque te quema. Siempre la culpa la tiene alguien más excepto tú. Y esto es de todos, ¿no? La responsabilidad es de todos. O sea, si yo salgo, yo puedo contagiar a alguien. ¿Por qué? Pues porque se ha dicho incansablemente que las personas pueden ser, que no puedan presentar síntomas. Entonces, si no presentas un síntoma, ¿cómo vas a saber que estás enfermo? Yo ponía un ejemplo muy tonto el día de ayer. Si yo estoy resfriada, pues lo sé porque se me salen los mocos, porque me llora un ojo y porque estoy estornudando. Entonces procuro no salir, pero porque me siento mal, no por responsabilidad.
Pero si voy con mi vecino, pues voy a resfriar al niño, voy a resfriar al adulto mayor y a lo mejor a mi vecino de mi edad no. Eso mismo pasa con el coronavirus, es exactamente lo mismo. Pero como aquí yo no presento los síntomas, pues ando por la calle tranquilamente esparciendo el virus. Y esto sí puede afectar a alguien más. Es una responsabilidad social total. También del sistema de salud, porque hoy más que nunca se queda evidenciado que está mal. Lamentablemente, en las peores circunstancias es cuando nos damos cuenta que las cosas están mal. En las peores circunstancias nos damos cuenta que los sistemas están fallando de todo a todo. Eh, pero con el tema de que la gente no deja de salir, el tema de las llamadas, el tema de que yo ponía el ejemplo también ayer platicando sobre, es que es el tema en todas las casas, ¿no? Hablas por teléfono con alguien y no tienes más de hablar que del coronavirus. Entonces, les decía yo ayer que van a abrir en otros países donde van un poco avanzados en el tema del coronavirus, de la enfermedad, van a empezar a abrir el comercio obligado porque necesitan reactivar la economía, ¿no? Y porque las defunciones han ido disminuyendo. Entonces, se tiene la idea de que puede la gente empezar a salir a la calle. Pero ¿qué pasa con los vuelos internacionales? El mismo ejemplo que te doy de la persona resfriada. ¿Qué tal que las personas de México, de las personas de otros países, vuelan a estos países que ya están limpios del coronavirus? Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si Chihuahua no es el peor estado del mundo para decir que la gente no hace caso, etcétera? No, coincido totalmente en eso con Emilio. No es que sea Chihuahua el peor estado, es la gente en general. Pero ¿qué pasa que Ciudad Juárez es la ciudad que más contagios tiene? Primero, pues por la cantidad de gente. Y segundo, por el paso que hay en la frontera, ¿no? Es evidente. Y si eso pasa en Chihuahua, Estados Unidos, pues seguramente pasará a México, Estados Unidos, México, Europa, México, Canadá, México, China, México, cuando se reabran las fronteras o los vuelos internacionales y que la gente poco a poco deje de tener las medidas, porque la gente usa las medidas porque los multan, no por responsabilidad social. Lo hacen pues porque me van a multar o porque en otros países me van a meter a la cárcel, ¿no? Jaime. Sí, Jaime. Me sentí como el comercial de Tang que le gritas a Jaime. Sí. ¿Sí me escuchas? Jaime. Mal chiste, Bueno. yo sé, mal chiste. Jaime. ¿Aló? Sí. Adelante. Mira, Christopher, te comentaba que este problema del coronavirus es un problema que va a acompañar a la humanidad entre los siguientes 18 meses por lo menos. Reitero que sí es una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad. Pero por ponerte un ejemplo, en España, en la tercera etapa del desconfinamiento, todavía, estamos hablando de 45 días adelante, todavía no se va a permitir el traslado de las personas entre las municipalidades del país. Entonces, creo que cada situación de acuerdo al país es distinta. Creo también que ya nos hubiéramos enterado todos nosotros si los sistemas de salud en el estado de Chihuahua hubiesen colapsado en este tema. Es decir, el desarrollo de la enfermedad se lleva a cabo de una manera distinta de acuerdo a la idiosincrasia del lugar en particular, y como decía Cristal, pues no es lo mismo el municipio de Licias que el municipio de Ciudad Juárez, ¿verdad? Donde hay más movimiento de personas, donde hay más comercio, donde hay más contacto, donde entras más donde manipulas más objetos, va a haber una mayor tasa de contagio. Entonces, creo que debemos empezar a acostumbrarnos a convivir con la enfermedad y reitero, la intención de los organismos públicos de salud es evitar que la curva de contagio sobrepase el nivel de posible atención que se tiene que dar en los hospitales. Muy bien, Jaime, muchas gracias, Jaime. Gracias, Emilio. Gracias, Cristal.
Este es tu programa Entre Generaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana y no se les olvide quedarse en casa. A esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.